Estamos de regreso, seguían hablando de Venezuela en el corte, pero ya estamos con otro tema. Desde el 1 de febrero, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, una de las más importantes del país, está en huelga. 58,000 alumnos y alumnas de licenciatura y posgrado se han quedado sin clases y prácticamente han perdido el trimestre. Veamos el contexto. Luego de 87 días en huelga, profesores y alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana pidieron terminar el paro de labores. Con 8,081 votos válidos, más del 94% de los participantes de la consulta realizada por académicos de la institución pidieron terminar la huelga, mientras que 10,725 votos fueron declarados inválidos. En la consulta, levantada del 19 al 26 de abril, participaron solo 5,900 estudiantes de los 58,000 alumnos de la institución. Este 25 de abril, 600 profesoras y profesores distinguidos también convocaron a una marcha pacífica y plural en defensa de la UAM. Representantes de la organización independiente estudiantil informaron que los estudiantes decidieron participar en la marcha, pero no en la consulta, que calificaron como polarizada, pues solo había dos opciones: levantamiento de huelga, sí o no. El paro, que estalló el pasado 1 de febrero, es el más largo en su historia, superando al de 2008, que duró 64 días. Autoridades de la UAM entregaron al sindicato la propuesta final de incremento del 3.5% a los salarios de los trabajadores académicos y administrativos de base y un 3% extra para el personal de medio tiempo y tiempo parcial. El sindicato, que inicialmente demandaba 20% de aumento al salario y otro 20% de retabulación, ahora pide un ajuste en el tabulador del 3% para personal académico y el 10% para los trabajadores administrativos de base y 1,234 pesos mensuales en vales de despensa. Según las autoridades de la UAM, hay arreglo en 32 de 35 acuerdos y la universidad ha expresado con claridad los motivos por los cuales no puede aceptar esos tres. La institución llegó a sus propuestas finales y corresponde al sindicato valorarlas. Además del aumento al 10% al tabulador, el pago íntegro de los salarios caídos y la cancelación de plazas de confianza que realizan funciones de trabajadores de base, son las tres peticiones del sindicato que la UAM señala que no puede cumplir. Punto y contrapunto. Tercer tema de discusión, nos va a quedar bien poquito tiempo para este bloque, entonces les pediría que sean mucho más breves en sus participaciones para que nos podamos escuchar los cuatro. Pero empezamos contigo, querido Sawe, que traes este hashtag UAM abierta ya, casa abierta al tiempo. Hay muchos profesores, también amigos, colegas como Jorge Javier Romero, Luis de Pablo Jamequen, que son profesores en esta universidad. Yo dije que era 1 mes y medio, son realmente casi 3 meses los que llevan en huelga ya. ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, pues primero que nada, si al sindicato le interesara solucionar el problema, no estarían quejándose en contra del rector. Habrían ido a la Cámara de Diputados cuando se discutió el presupuesto de ingresos de la Federación, o estarían pidiendo al presidente de la República que asignara mayores recursos, porque ellos piden un aumento del 20%. Sin embargo, han enmarcado su lucha en este discurso de la austeridad. Ya se corrieron los presupuestos, ellos piden que se reduzca el sueldo del rector y de los altos académicos de la UAM. Esto solamente representa el 0.1% del 20% que ellos pretenden aumentar, es decir, es insuficiente. Pareciera que en realidad acá hay más bien una intentona política de destituir al rector Eduardo Peñalosa, y ya varios actores señalan la responsabilidad del subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, quien el año pasado perdió la elección para la dirección del plantel Xochimilco. Él es de la UAM, ¿no? Él es de la UAM. Y exacto, era candidato. Porque pues el ataque constante ha sido hacia el rector, no hacia las causas puntuales del problema, ¿no? Hasta el momento se registran pérdidas por 20 millones de pesos y tomará hasta 3 años retomar el ritmo de las investigaciones y regresar al modelo trimestral. Hoy ya se perdió un cuatrimestre, en la UAM. Tengo un primo, mi primo Memo, al que le mando saludos, que está en el plantel de Lerma, y ya perdieron su semestre. Él tuvo que pagar su renta, tuvo que hacer una serie de gastos, y también tiene él amigos que ya egresaron y que tienen detenido su trámite de titulación y que hoy no pueden acceder a un empleo por esta huelga, claro, ¿no? Lo más importante es que esta huelga fue declarada solamente por una parte del plantel académico, los del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM. Como bien dice la nota informativa, son más de 58,000 estudiantes y 3,000 académicos los que se están viendo afectados por esta medida, es decir, alrededor de un 1% de la plantilla de personal que está todo el tiempo en los diversos planteles de la UAM. Y déjame decirte por último que la universidad ya subió a su sitio web el documento de propuestas. Tú lo puedes ver en su
Twitter, Yo Soy UAM, documento de propuestas al sindicato, es decir, las autoridades han puesto todo de su parte y como bien dices, hay un excelente texto de Jorge Javier Romero, sin embargo, que se llama La UAM, Rehén de la Política, o mi querido Fernando Belanzarano y publica en Excelsior, abran la UAM ya. Este es un reclamo que tienen los estudiantes y la comunidad académica y además déjame decirte que esto viola por completo el derecho a la educación de los estudiantes. Estefanía Veloz, ¿cómo resolver este tema? Bueno, pues nunca me imaginé al PRD en contra de los sindicatos, ¿no? Me parece antinatural. Pero bueno, yo considero que de un lado, y me gustaría separarlo en la mesa, el tema de los estudiantes y el derecho a la educación, que definitivamente, digamos, no es justo, pero también siempre creo que hay procesos en los que es necesario muchas cosas. Es cierto que hasta ahora la UAM se ha planteado 33 de las 35 propuestas que han metido y no todas son así de fatalistas. Unas son el tema de crear 93 plazas nuevas, pensión justa, salarios devengados, como mencionaba la nota. Sin embargo, creo que lo que habría que retomar es que sí es un sindicato muy fuerte, que quizás es de los últimos sindicatos fuertes que quedan en México, que sí tienen el respaldo de la parte trabajadora, pero además también pues retomarnos, digamos, el tema de del financiamiento de las universidades. En la UAM, por ejemplo, casi, y en la mayoría de las universidades, el 80% del dinero se va en pagar nóminas. O sea, es algo real y creo que quizá también deberíamos plantearnos un nuevo esquema de financiamiento de las universidades. Creo que a partir de esto también creo que le puede pasar un poco como a muchos otros sindicatos, como pasó en Matamoros y este tema de no es tan fácil hoy en día manifestarse y durar 88 días en huelga. O sea, de ese lado es complicado, nadie lo hace por gusto, es la realidad, pero también creo que hay mucho satanismo alrededor, ¿no? Como mucha satanización en tanto, no, pero es que son malos y toman carreteras y lo que sea. Creo que falta mucho diálogo entre la UAM. La UAM no es lo mejor del mundo, tampoco el rector es el mejor del mundo, pero creo que también tiene que haber un piso parejo en el que tendría que haber qué es lo que de verdad puede adoptar la UAM. Entonces yo estoy en la idea de que quizá tendría que haber algún tipo de intermediación del Estado. Es decir, que el Estado intervenga entre las negociaciones de la UAM y el sindicato. La Secretaría de Educación Pública, como a mí me parecería lo más viable y creo que en este momento lo correcto y lo necesario. Okay. Martín. No, yo trabajé en la SEP y la UAM siempre ha sido una universidad muy politizada. El sindicato es muy fuerte, pero ya no es representativo. Y no sé, yo siempre he estado a favor del sindicalismo, soy francés en ese sentido, o sea, me encantan los sindicatos fuertes, pero no sé cuándo se va a acabar esta tradición en México de anteponer los intereses de grupos particulares ante los derechos fundamentales de las personas. En este caso, lo que estaba mencionando, los datos que mencionaba, pues te ponen a temblar, o sea, es todos los recursos de investigación, lo que ya se perdió, el derecho a la educación, o sea, la afectación que hay a la vida estudiantil en México, que ha pasado también en la UNAM, que pasa en la UAM cada 2 o 3 años, es inaceptable. Entonces, ¿hasta qué momento vamos a empezar, que empiecen los sindicatos a saber que representan a los trabajadores, qué demandas sí son razonables y cuáles no? Y que cuando estén afectando a terceros, que no tengan, lo vimos ahorita, 94% de los docentes y de los estudiantes no están de acuerdo con la huelga, pues que paren la huelga. ¿No? Que paren la huelga, que regresen a trabajar y que se pongan a negociar en el presupuesto. ¿No? Pero ya es algo muy sintomático y creo que este grupo no es representativo y obviamente yo creo que sí el Estado tiene que tener una postura ahí muy fuerte de que regresen a dar clases. Bueno, yo en primer lugar me parece normal, igual tendría que investigar más, pero me parece normal que el 80% de los recursos de una universidad se gasten en nómina, pues porque el mayor gasto de una universidad es pagarle a los maestros, ¿no? Pues eso es justo, pagarle investigadores. No necesariamente, luego no te pagan también. Por eso tendría que ser, o sea, justo no me parece, digo, tendría que meterme a investigar más, pero no se me hace raro el número, ¿no? O sea, supongo que mucho es, pues si te están pagando por investigación, si te están pagando, pues vas a aparecer como nómina, ¿no? Entonces, finalmente... Hay muchos gastos administrativos, como la UNAM, si ese fuera el caso, que si es nómina administrativa y no nómina docente o nómina de investigación, pues sí es otro caso. De entrada, el simple número así no me parecería tan escandaloso. Creo que aquí también hay una responsabilidad enorme de parte de todos los profesores que no están de acuerdo. Porque si más del 90% de los profesores no están de acuerdo con la huelga, pues sí hay alguien que no ha hecho su chamba en retar el contrato colectivo, en proponer una alternativa política interna. Un Guaidó del sindicato. No, pues es que
justamente la democracia sindical permite eso, que se arme uno nuevo, Todavía que no. afilien a más, que compita. No, bueno, es que Apenas con la aprobada, sí, la pero nueva todo ley. es bien no, complicado. no, por supuesto que no. La ley laboral, cualquiera persona sindicalizada, digo, sabemos que en México siempre corres el riesgo de perder tu chamba si retas al sindicato que tiene la fuerza, pero finalmente tendrían el derecho y sí tendría que haber alternativas políticas para abrir pues para abrir la alternativa de política dentro de la universidad. Entonces, creo que ahí sí hay una responsabilidad importante. Muchos no quieren participar, no es lo que les interesa, quieren clavarse en sus investigaciones y no estar metidos en la vida política, pero finalmente pues esa vida política los alcanzó, ¿no? O sea, hoy están involucrados en el problema pues a fuerzas, ¿no? Y finalmente coincido con Estefanía, creo que hay momentos en los que el Estado tiene que intervenir como mediador, ahí sí, entre las partes para poder resolver, porque finalmente también hay un derecho de los estudiantes que se tiene que priorizar. ¿Quién del Estado habría de intervenir y en particular cuál personaje dentro de la Secretaría de Educación Pública? Mencionabas tú, Sawi, que de cierta manera el subsecretario Conchero pues no es un buen mediador porque ya había competido por la rectoría. Entonces, directamente... Técnicamente, o sea, el mayor reclamo, el que tiene entrampado, uno de los tres, es ese aumento del 20%. Entonces, quienes tendrían que intervenir son en Hacienda, el subsecretario de Ingresos, ¿no? O la Cámara de Diputados aprobando una partida especial para cumplir con esto. Pero pues, te digo, constantemente los ves marchando en la rectoría y nunca los ves tocando la ventanilla correcta, lo que permite que se interprete que el... Pues su trabajo no es cabildear. la Su chamba, trabajo sí. no es cabildear. O sea, no es la chamba de los maestros ir a convencer a los legisladores de que les den más Bueno, presupuesto. pues ¿de quién es el reclamo? ¿no? Pues yo creo que del rector de inicio tendría que ser ese. Ahora, creo que este gobierno también está entrampado en austeridad excesiva en la que, si bien ya no hubo estos enormes recortes a la educación pública, tampoco hubo No es aumentos. fácil, claro. ¿no? Y pues finalmente en un país que tiene inflación, que tiene pues más, que quiere tener más estudiantes enrolados, pues No sí es llegas a complicado, pedir si no dinero lo puede con ser sin más austeridad. dinero, ¿no? Sí, definitivamente. Último comentario, Martín, porque nos tenemos que ir a pausa. No, lo de, a ver, o sea, estoy de acuerdo, no deben de cabildear, es un tema laboral que impacta obviamente en educación y lo que deben hacer, pues si el rector no es representativo, pues ahí la chamba del rector, o sea, para eso eliges un rector, ¿no? Si no es representativo, entonces de fondo no hay legitimidad, volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, si no hay legitimidad no puedes hacer absolutamente nada, pues yo creo que ahí debería empezar a cambiar. Bueno, pues vamos a dar seguimiento en Twitter al hashtag UAM abierta ya, que es el que trae aquí Sawi. Si quieres puedes enseñarlo en la cámara para seguirle dando seguimientos y la gente, a ver, pásamelo a mí porque estaba conmigo en la cámara. Bajo este hashtag puedes seguir toda la discusión que se está dando ahí en la UAM. Le vamos a dar seguimiento en Sin Filtro porque es el programa universitario. El próximo domingo tal vez podamos hacer el programa de esto. Pero bueno, hacemos una pausa, regresamos con la paparrucha de la noche. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.